Qué día más guapo, xente. Permitime que me presente. Soy Alberto Rodríguez, cantante, presentador, fantástico y fan de Anabel Santiago, aunque seguramente me recordaréis por las películas. Yo trabajé en el Indiana Jones, La última fartura, o 50 speeches de Grey. Así soy yo, un paisano auténtico y asturiano, como la sidra con denominación de origen. Si tú también eres auténtico y asturiano, ¡atiende! Quiero pediros especial atención en este vídeo porque vamos a abordar una cuestión imprescindible para la supervivencia de cualquier paisano o paisana asturiano. Hoy vamos a aprender a pedir una botella sidra. ¡Sidra de Asturias! No hay una tarea fácil, no hay como pedir un taxi en Manhattan en una película de Woody Allen que levantes la mano y vienen 20 al tiempo un taxista de cada color. No, tiene su gracia y hacerlo bien lleva su esfuerzo. ¡La etiquetina! Para enseñároslo, vamos a gozar de la colaboración de una auténtica chigrera asturiana. Fuerte el aplauso para Loreto, del Madreñero. Entre para acá, guaja. Muy bueno. Bienvenida. Gracias. ¿Nerviosa? Un poquitín. Pa' Prau, tú chigrera y yo cliente. Voy para allá. Hola, oh. Hola. Sube el volumen. Mira, Puxa Sporting. ¡Hala! ¿Cómo están los guajes? Oye, ¿que no pones un pincho? Saca una botella sidra, haz el favor. Bien, igual alguno vos pareció bien, pues no. 3 errores, nada menos, cometimos. El primero de ellos, empezar entrando en el chigre falando de fútbol. ¿Qué sabes tú si la chigrera es del otro equipo? ¿Qué sabes si no le gusta el fútbol? El segundo, pedir los pinchos en antes de pedir la consumición. Pero tú que es catalán, qué poca vergüenza tienes, desde luego. Y el tercero, pedir la sidra asina, a lo loco, sin especificar, que ya llamaste irroñosa y dijiste y que te gustaba el fútbol, ¿qué sabes tú si en vez de darte la sidra, bueno, ya te quiere dar una hostia entre ceja y ceja? Vamos a hacerlo como Dios manda, porque a que no lo hice bien, Loreto. Bueno, yo tampoco lo hice bien, Alberto, porque se me olvidó decirte que si querías la sidra con denominación o sin ella. Que no, mujer, que no, ¿cómo va a ser culpa tuya? Aquí estamos para aprender cómo se pide bien. Desde luego esta mujer merece el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Esta mujer pide sí la mano y date el bazo. Venga, vamos otra vez, por ella. Venga. Hola, oh. Muy buenas. Puxa Sporting. ¡Hala, Oviedo! Y a UPA Minnesota Timberwolves, por si acaso. ¿Harás el favor de sacar sidra para todo el mundo? Pago yo, será por perres. ¿Con denominación o sin ella? ¿Cómo fue? ¿Pero qué pienses tú? ¿Que yo que soy francés? No, yo quiero sidra de Asturias, con denominación de origen, con etiquetina. ¿Veis qué fácil? Pues así, animales, personas, dames, caballeros y millennials sin hogar, y como se pide una botella de sidra. Ya sabéis, hasta el próximo vídeo, como siempre, que corra, pero que corra la sidra de Asturias.